La Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Es una opinión no vinculante la de la Comisión de Constitución. Y hay una cuestión muy objetiva. No debió haber pasado por la Comisión de Constitución. Era simple que en la subcomisión de levantamiento de inmunidad se proceda, se acepte o se rechace, así de simple. Sino que se han tejido una serie de medidas dilatorias, llegando al extremo en este caso de estar haciendo unas consultas a la Comisión de Constitución. Lo mismo sucede con la ley sino la sentencia del Tribunal Constitucional que permite la conformación de nuevas bancadas. Han llegado al extremo también de solicitar una interpretación, cuando las sentencias jurisdiccionales simplemente se tienen que ejecutar, aplicar, y después de aplicar, evidentemente, si hay recomendaciones, como por ejemplo en esa sentencia, es que se define bajo el reglamento la propuesta de cómo serían los mecanismos para ver los límites que debe haber cuando hay libertad de conciencia, cuando una renuncia evidentemente está en contraposición a la posición que tiene cada una de las bancadas. Pero lo que le decía yo es, esta opinión evacuada por la Comisión de Constitución no compromete a la subcomisión de... No tiene carácter vinculante y evidentemente... Pero digamos, había cuenta de la composición de mayorías y minorías en los dos grupos parlamentarios, es decir, la Comisión de Constitución y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, parece anticipar que el levantamiento de inmunidad no va a darse. Mientras no se recomponga la conformación de las comisiones en función de la proporcionalidad de representantes que tienen cada una de las bancadas, vamos a estar sometidos a la mayoría de Fuerza Popular, que con su número de votos simplemente se impone. Sucedió el día de ayer con dos acusaciones muy graves que tenía el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Inclusive llegó al extremo en un momento de que el fujimorismo mostraba indignación por el tema de Pablo Sánchez. Y saludamos, está bien que se investigue también a Pablo Sánchez. Pero a la hora de la votación, otro fue el contrasentido. Vamos por temas. Sí, no, solo para mostrarle es que vamos a hablar es importante esa correlación, porque ahí se pierde la credibilidad a esa posición supuesta de lucha contra la corrupción. Vamos a ir por partes porque ayer justo nos agarró al aire esta decisión ahí en la Comisión Permanente y queremos por supuesto que nos expliquen, pero primero queremos saber que el congresista Juan Carlos del Águila nos responda o responda más bien al congresista Arce sobre eso que ha dicho respecto al congresista Edwin Donaire. Sí, bueno, siempre es importante en el Parlamento Nacional observar el reglamento, ¿no? Cuando hay algún vacío en el reglamento es necesario, por supuesto, consultar a la Comisión de Constitución, como se ha hecho en este caso, para que la subcomisión de levantamiento de acusaciones constitucionales pueda tener, en todo caso, los méritos suficientes, los elementos suficientes para poder tomar una decisión, como la deben tomar la próxima semana, ¿no? El día de hoy se ha conocido ya el dictamen aprobado por la Comisión de Constitución, de tal manera que creo yo que esta subcomisión tiene todos los elementos para que pueda tomar la decisión que corresponda de acuerdo a lo que manda el reglamento del Congreso de la República. Y es tan difícil, congresista, entender que la inmunidad parlamentaria, esta protección para los parlamentarios, es para protegerlos en el desempeño de sus funciones, no por casos anteriores, menos aún por delitos cometidos antes, ¿no es cierto?, de ejercer la función de congresista de la República. ¿Qué tanto hay que analizar eso? Es lo que no se entiende muy bien. Y además, habiendo recibido también la opinión del Poder Judicial, que dice, no se necesita una sentencia firme. Sin duda, este es un tema para especialistas en el tema, digamos, legal, constitucional, ¿no? Cuando hay precisamente vacíos en el reglamento, como se ha observado por parte de la subcomisión respectiva, hay que analizar claramente esta situación, porque de por medio está la función de un parlamentario, que si bien es cierto, y este es un caso que viene, creo que de hace 14 años atrás aproximadamente, ya el caso del general Donaire viene de hace 14 años atrás, por tanto, no tanto es mérito del Parlamento Nacional el hecho de que no se le pueda levantar la inmunidad. Si el general Donaire ha tenido culpa en el tema de la acusación que como tema de fondo le plantea el Poder Judicial, pues hace rato el Poder Judicial debió resolver esta situación en primera y en segunda instancia, antes de que sea parlamentario incluso. No lo hizo así, ahora encontramos una figura de un excomandante general del Ejército que hoy día es parlamentario. Y esta inmunidad de un parlamentario tiene que ser bien analizada, porque sin duda alguna trae por medio la votación de una importante porción de la población, sobre todo de su jurisdicción, que también hay que respetar, que también hay que observar. Por esa razón creo que ha sido importante escuchar, esperar en todo caso prudentemente
que la Comisión de Constitución se pronuncie así en este sentido. Pero no son la cantidad de votos, o no es la cantidad de votos que ha recibido un congresista para sentarse en su curul lo que determina si se le levanta o no se le levanta la inmunidad parlamentaria. No, eso lo determina el reglamento del Sí, Congreso. por eso digo, ese argumento, esta elaboración acerca de la votación que recibió o no recibió, no concierne a lo que se está discutiendo Por en eso este digo caso. que es importante observar el reglamento del Congreso para que, en todo caso, con la precisión respectiva, la subcomisión respectiva pueda tomar la decisión que corresponda. ¿Y no le resulta a usted, digamos, sintomático, elocuente, que los votos que le han permitido, digamos, librar la situación hasta ahora al congresista Donaire, tanto en la subcomisión de acusaciones de levantamiento de inmunidad parlamentaria, al ser derivado a Constitución, como en Constitución, tengan una sola proveniencia? No, mire, la verdad que en el Parlamento nos regimos por los votos, efectivamente. Sí. Hoy día Fuerza Popular tiene una mayoría elegida en este quinquenio y sin duda alguna las decisiones que pasan por el Congreso probablemente tendrán un peso importante de los votos nuestros, ¿no? Pero de ahí a adelantar conclusiones, incluso a hablar de posibilidades de alianzas, de acuerdos, de componendas. En este caso no se habla de blindaje, es lo que yo más he escuchado, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Es un término peyorativo por el cual se pretende enrostrar a Fuerza Popular algo que no existe realmente. ¿Y cuál sería el problema de cometer un error con alguien que es considerado por el Poder Judicial como un delincuente? Y cometer un error con un delincuente considerado por el Poder Judicial, reitero, y levantar el fuero, y que bueno, Que se vaya a la cárcel, claro. Imaginemos, ¿no? Porque es el Poder Judicial el que está diciendo en primera instancia que este señor es un delincuente. Ya, se equivoca el Congreso y manda a un delincuente a la cárcel a pedido del Poder Judicial. ¿Qué podría suceder? O sea, yo sinceramente no entiendo la persistencia del fujimorismo porque solamente es el fujimorismo. No, claro. Entonces, políticamente, tampoco no entiendo mucho el razonamiento de ustedes para seguir quedando en esta posición. Entonces, ¿qué podría suceder? Imaginemos que ustedes se equivocan y lo mandan al delincuente a la cárcel. Imagínense que nos equivocamos y en primera instancia, por atender ese pedido del Poder Judicial, el Parlamento decide levantarle la inmunidad al congresista Donaire y este se va a la cárcel. Y en segunda instancia, el Poder Judicial determina lo contrario. ¿Quién le devuelve el tiempo de permanencia en cárcel a un ciudadano? ¿Usted no tiene un valor de lo que eso significa para una persona? Los coacusados, junto con el señor Donaire, están en la cárcel. Sí, claro. En primera instancia. Lo están. Entonces, lo mismo tendríamos que preguntar qué pasa. Bueno, son, digamos, las consecuencias de haber cometido una falta o de haber estado involucrados, ¿qué sucede el día de mañana si esos ciudadanos después que hoy día están encarcelados? Pero no es algo injusto no lo son que está encontrados sucediendo. culpables, ¿no? Exacto. Si es que en segunda instancia esas otras personas que no son congresistas, que están en la cárcel, ¿quién les devuelve son la declaradas? libertad a esos ciudadanos? Pero serán los procesos que tendrán que hacer estas personas si luego finalmente son absueltos ante el Poder Judicial. Lo regular, digamos, lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros que no somos congresistas. Bueno, nos sentenciaron, nos procesaron, en primera instancia, segunda instancia, apelación, casación. Es el trámite regular. O sea, lo que queremos es que el congresista Donaire siga el trámite regular. Que por ser congresista no esté protegido por algo que hizo antes de ser congresista. Y que no tiene que ver con su función de congresista. Reitero, es un tema de jurisprudencia, es un tema de especialistas en el asunto. Abogado. Y sin embargo, la conclusión lógica es, o sea, porque está sentenciado en primera instancia, hoy día este parlamentario tiene que levantársele la inmunidad parlamentaria. ¿Y qué importa si mañana más tarde es no declarado culpable, es encontrado inocente? ¿Quién le devuelve la libertad a este ciudadano como a los demás ciudadanos que están en cárcel? Pero esa no es la momento? función de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. No, sin duda alguna. No es considerar la justicia o injusticia de una sentencia en primera instancia. Es ver si procede o evaluar no en función del procede, si reglamento. hay un problema político o no hay un problema Si lo político. quieren, están persiguiendo, ¿no? Eso es lo que evaluar tiene que en realizar. función del reglamento del Congreso. A eso se está teniendo esta comisión. ¿Y no lo han evaluado políticamente? Fuerza Popular no evalúa estos temas también políticamente por porque supuesto. es un fuero político. Por No supuesto. hablan sobre eso y dicen, bueno, ¿qué importa? Pues tenemos a una persona que para el Poder Judicial ha robado gasolina al Estado, hay una sentencia en primera instancia, todos, menos nosotros, estamos en contra de que él sea entregado ante las autoridades para que lo juzgue como cualquier otro ciudadano. Esto nos trae cosas positivas, cosas negativas. ¿No hay esa evaluación? Claro, nosotros no cuestionamos el tema de fondo, que es una decisión absolutamente autónoma del Poder Judicial. Si robó o no robó combustible es un tema que tendrá el En señor primera que instancia responder consideran que sí, ante el Poder Judicial. que lo es. Claro, ese es un tema de fondo que el Poder Judicial lo tiene que ver.
nosotros respondemos por lo que significa aplicar el reglamento a un parlamentario en este caso, ¿no? Esa razón es la que estamos observando nosotros minuciosamente, tanto en la Comisión de Constitución como, por supuesto, seguramente se verá en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. ¿Y ya resolvieron cómo van a votar en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria? No todavía. ¿Va a haber una reunión de la bancada para Más ese que de la efecto? bancada, De los seguramente integrantes. habrá reunión de los integrantes, sí, así es. No han conversado. No consultan, discúlpame, Sí, o sea, no es una decisión de toda la bancada lo que va a ocurrir ahí, sino solamente de los, no sé, 6 integrantes. No tiene que ser necesariamente una decisión de bancada. Cada parlamentario es autónomo en sus decisiones y seguramente se reunirán en los siguientes días antes de la sesión que va a haber. ¿Y no han conversado con el congresista Donaire? No, en particular sobre este tema, no, por supuesto. Ninguno de los congresistas de Fuerza Popular. Ninguno de los, bueno, yo no sé si ninguno de los congresistas de Fuerza Popular, pero por lo menos los voceros, ninguno. ¿Qué dice sobre todo esto? Hay una contradicción, porque yo saludo lo que menciona el congresista al determinar que es el reglamento, que debería ser la guía, que debería ser el instrumento que nos permita desarrollar y desenvolvernos en el Congreso de la República. Pero acá ponemos el caso de Kenji Fujimori, el caso del señor Bocángel y Bienvenido Ramírez. Más allá de todos los cuestionamientos que puedan tener estos señores, sobre todo en el caso de Bienvenido Ramírez, que creo que es indefendible, pero hay una cuestión objetiva. La máxima sanción que establece ese reglamento es de 120 días. Hasta el momento, los 3 congresistas están desaforados por decisión de Fuerza Popular. ¿Por eso? No, es que hay una cuestión objetiva. Por eso le Sin pregunto, tener ¿prefiere que denuncia... esos impresentables vuelvan al Congreso? No, pero un detalle. También, es pues, que un detalle muy importante es que ¿el Congreso está lleno de qué? respetemos el Impresentables. reglamento como dice. Pues si respetamos el reglamento, es que permítame desarrollar la idea. A ver. Si respetamos ese reglamento, los señores no tienen ni siquiera tienen una investigación fiscal, no tienen ni siquiera una sentencia, no tienen un proceso judicial y han sido retirados del Congreso de la República. ¿Cuál ha sido la posición frente a esta circunstancia de parte de Fuerza Popular? Es contradictorio con la posición que existe con el general Donaire. Entonces, a eso voy en el trasfondo de mi propuesta. La situación es que hay una contradicción respecto a lo que dice el reglamento cuando se trata de allegados, cuando se trata de adversarios políticos, llamémoslo. Porque en su momento confrontaron abiertamente a los Avengers, a la gente de Fuerza Popular. Pero... Entonces, en ese escenario, justamente, hay que ser claros y objetivos. Definitivamente, si hay estos antecedentes, lamentablemente son congresistas que al final descalifican la imagen del Congreso. Y todos los que conformamos el Congreso estamos cayendo en ese desprestigio a nivel de la población. Pero a Kenji Fujimori no lo han sancionado en la Comisión de Ética. Pues no, esos son 120 días. Eso no, a mí también me parece un sinsentido. El reglamento lo que dice es lo máximo por que la puedes, suspensión, pero acá que no lo han puedes suspendido. sancionar Acá a un... le han dicho, señor, vaya, lo mismo que queremos para el señor Donaire, vaya y respóndete a la justicia. Y la justicia demora, pues, como dice el congresista. Pero no por eso, ay, como demora mucho, pobrecito Kenji, entonces que regrese al Congreso. No, pues demora, pues ¿qué hacemos? Pero que se vaya a responder ante la justicia. Y el señor Donaire también. En un caso hay una sentencia judicial, en otro caso solo hay una investigación fiscal. ¿Por qué demora? Hay una Entonces, diferencia como no... hay muy sustancial. Porque claro, cuando uno hay ya una dice, sentencia, definitivamente ha habido todo un proceso que judicial. uno ha dicho que ya es un delincuente y el otro estamos investigando a ver si lo es. Pero mientras tanto, lo vamos a tener otra vez en el Congreso. Solamente por esos 120 días que están relacionados a la suspensión por un tema ético. Son dos cosas distintas. Lo que hay que hacer es dejarlo afuera para que siga siendo procesado. Si demora, bueno, sí, pues esto es lo que sufrimos todos los peruanos. Eso sería el objetivo, no solamente para esos 3 congresistas, hay muchos más congresistas que también tienen sentencias de por medio, que porque tienen en primera instancia, todavía no han sido sentencias ejecutoriadas y consentidas, como ahora está mencionando la Comisión de Constitución, han pasado, disculpe el término, por agua tibia. Y simplemente lo único que están logrando es descalificar aún más al Congreso. ¿Cómo se anticipa la votación? Me parece que el lunes van a tocar el tema el lunes tengo entendido. La subcomisión pero hay un congresista, el congresista Salazar, que es integrante de la comisión y está con licencia por enfermedad. Sí, Octavio Salazar. ¿Lo reemplaza algún accesitario? ¿O no existe accesitarios ni en la subcomisión de acusaciones constitucionales ni en la subcomisión de levantamiento de inmunidad. Eso son solamente los titulares. ¿Permite un empate en el voto que podría dirimir la congresista? Mientras no se recomponga la composición de las comisiones, Fuerza Popular sigue teniendo mayoría. ¿Aún sin el congresista Salazar? Tengo entendido que deben tener unos 8 miembros más o menos. El resto de bancadas a lo más tienen 2 miembros o no, un miembro que conforma cada uno de la manera que lo que se anticipa es una votación por el sentido de sus votos es más que va a continuar. Y ahí queda.
y quedaría ahí, ¿no? No habría mayor objeción a esperar un pronunciamiento en una siguiente instancia del proceso judicial que tiene el general Donaire. El recuerdo de lo que pasó con Yesenia Ponce, claro, es distinto porque estamos hablando de la Comisión de Ética y no de la de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Por el momento, en el caso de Yesenia Ponce, ¿no les dejó un mal sabor de boca al fujimorismo haber intentado exculparla primero y después decir, bueno, no, vamos a revisar el asunto y terminar votando en sentido distinto al original? Mire, yo le diría que hay experiencias que nosotros, y sobre todo errores que podemos haber cometido en su oportunidad también. El caso de Yesenia Ponce se ha debatido bastante a nivel de nuestra bancada, los propios parlamentarios que tenían a su cargo la Comisión de Ética así lo manifestaron. Creemos que se tomó la decisión correcta en el momento oportuno, probablemente hubo algunos excesos de nuestra parte también. El tema es un asunto que ya se volteó la página en este tema. Nosotros queremos aprender sobre esos errores cometidos, en todo caso no volver a cometerlos. Creemos que es necesario más bien de mirar hacia adelante y yo creo que este tipo de experiencias no pueden volver a pasar en el Parlamento. O sea, ¿a qué se refiere? O sea, ¿de blindar a defender algo que es indefendible? Una señora que se inventó profesores, que se inventó compañeros de promoción, que falsificó, porque yo creo que esto tendría que iniciar un proceso, esta señora, por haber falsificado documentos. ¿A eso se refiere que no debería repetirse? Y como corresponde, ¿no? Es que en realidad uno actúa por buena fe, y en el Parlamento también se actúa por buena fe. Nosotros hemos sido informados oportunamente por la señora Ponce de que ella sí había cursado los estudios correspondientes. La defendimos también en su oportunidad, pero vamos, nos vamos dando cuenta de que efectivamente no era así. Y por supuesto se tomó la decisión de manera oportuna en sentido contrario, ¿no? ¿Oportuna? Oportuna. ¿Cree, congresista, de verdad que se...? Bueno, finalmente se tomó la decisión, ¿no? Se tomó la decisión, pero oportuna, o sea, en el momento que se debió tomar, ¿pasó no cuánto? No había los elementos suficientes para poder tomar una decisión oportuna, mi querida Verónica. Creo yo que cuando ya tuvimos toda la información, enhorabuena, la propia Comisión de Ética tomó la decisión que finalmente el Pleno así también la asumió. O sea, cuando una persona que no tenía profesión, que a las justas creo que había estudiado primaria, dijo ante ustedes en el Congreso de la República, en una de las comisiones investigadoras, me hubiera gustado haber sido su profesor, congresista, pero ni siquiera soy profesor. Ahí, ¿qué les faltaba? O sea, ¿qué otro elemento de convicción les faltaba para darse cuenta que la señora estaba inventando, que estaba mintiendo y que los estaba perjudicando? A eso yo me refiero con el tema de análisis. Y dice que en el caso de Yesenia Ponce sí se han reunido para analizar el caso. No así con el caso del señor Donaire. No, por supuesto, porque era una integrante de nuestra bancada. Teníamos que analizar el caso de nuestra bancada, ¿no? En el caso del general Donaire, no, es un congresista de otra bancada que tendrá que responder por él en todo caso. Y el análisis sobre la señora Yesenia Ponce era, ¿le creemos a ella? Se lo acabo de decir. No al resto. Nosotros actuamos de buena fe en su oportunidad, porque ella hasta mostró documentos, no solamente a la bancada, sino también a la propia Comisión de Ética, y entonces actuamos, como le repito, en sintonía con lo que, por supuesto, ella sí lo manifestaba. Bien, hay otros asuntos que han ocurrido más bien en la Comisión Permanente, que estaba recordando hace un momento el congresista Richard Arce. La Comisión Permanente ha archivado 2 denuncias constitucionales, una exclusivamente contra Pedro Chávarri, me parece que dos contra Pedro pero Chávarri. Una de las dos, pues. Plagio, la del plagio es solamente le concernía de Gino Costa, y la otra de tenía que ver con, la de Amado Enco tenía que ver con unas 4 personas, me parece, ¿no? La denuncia de Amado Enco recoge la información de las fiscales del Callao relacionado a la presunción de que es parte de una organización criminal los Cuellos Blancos del Puerto. Porque dentro de este proceso hay que explicar, es muy importante explicar a los televidentes. La Comisión Permanente actúa como una segunda instancia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces hay la posibilidad de enmendar la plana de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y nosotros ayer esperábamos, cuando escuchábamos al fujimorismo, que era una lucha frontal contra la corrupción y que se iba a cambiar el sentido del archivamiento que se había dado en las 3 denuncias, no solamente contra Pedro Chávarri, sino también contra Pablo Sánchez. Entonces, pero al momento de votar, votaron solo a favor del tema de Pablo Sánchez, pero no lo de Pedro Chávarri. En 2 denuncias, una entablada por el congresista Gino Costa respecto a los plagios y supuestamente algunas modificaciones de notas que le ha permitido
mantenerse como fiscal supremo dentro de la Fiscalía de la Nación. Y la otra, la de Amado Enco, que tenía mayor documento, mayor información, mayores detalles de una investigación, que inclusive recogía datos del trabajo que se viene desarrollando respecto a la organización criminal. ¿Qué es lo que hace el Congreso? El Congreso Perdón, algo más adicional sobre el señor Pedro Gonzalo Chávarri. Además de aparecer en una lista, ¿había otra información de que él pertenecía a la organización criminal Los Cuellos Blancos? No, esa era la información que se tenía. O sea, la que todos conocemos. La que conocemos. Que hay una lista y que la fiscal en esa lista lo incluye a él como a otros y no hay otra cosa más, digamos. Algo adicional que diga, bueno, mira, acá hay una conexión, acá había una participación. Hay audios con el ex vocal supremo Inostroza Pariachi. Hay información de reuniones con Antonio Camayo que le permitía, inclusive facilitaba para ayudarle a mejorar su imagen, y una serie de conexiones. Claro, lo que conocemos, digamos, no hay nada nuevo. Es que ahí hay un detalle muy importante. El Congreso de la República no es juez, no está sentenciando a Pedro Chávarri. Lo único que está haciendo es allanar el proceso, permitir que la Fiscalía desarrolle su investigación. Si hay una tesis fiscal que habla de una organización criminal, en este momento el único que estaba conforme a esta organización criminal sería Inostroza Pariachi. Los hermanitos del ex Consejo Nacional de la Magistratura, gracias a los votos de Fuerza Popular, han sido exonerados. Entonces, ¿de qué organización estamos hablando si solamente tiene un solo miembro? Ahora, después de hacer estas investigaciones de parte del procurador Amado Enco, se tiene información y se tenía un sustento razonable. Y lo único que tenía que hacer era votarse para que se admita, para que después la Fiscalía sea la que investigue, que permita después al propio señor Pedro Chávarri desarrollar su defensa, que se siga el debido proceso, pero ya eso en el campo jurisdiccional, en la Fiscalía y después en un proceso judicial. ¿Qué hacemos cuando bloqueamos estos procedimientos? Simplemente estamos facilitando la impunidad, porque no estamos permitiendo que se desarrolle la investigación. Por eso fue la indignación en el sentido de la votación, que al final, después de esta votación, al ver que habían archivado primero la votación de la denuncia del congresista Gino Costa, y después la de Amado Enco, simplemente me retiré porque me causaba mucha indignación. No puede ser posible que una vez más, después de 6 meses, cuando se blindó a Inostroza Pariachi entre gallos y medianoche, o vuelta a la comisión permanente con la votación solo de los fujimoristas, esté blindándose a un personaje sí van a haber incuestionado. pero sí se lo va a acusar o se lo permite investigar por otros temas. ¿Por qué temas? También está considerado el tema de organización criminal, sino que el mayor sustento había en esta investigación del procurador Amado Enco. En las otras investigaciones recopilaba solo información de denuncias periodísticas, lo que todos conocemos. El mayor detalle de la información está en el expediente de la investigación que han realizado las fiscales del Callao, que estaban investigando temas de narcotráfico. Es ahí donde empieza a tejerse toda la red de posible corrupción que existía en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Y a propósito de la denuncia constitucional contra Pablo Sánchez, la posición de ustedes, ¿cuál es? Nosotros votamos a favor en el sentido de que se tiene que investigar, pero con objetividad. Ahora esto se va a tener que ver en el Pleno. Pero ayer, seamos sinceros, caímos en el juego del fujimorismo. Seamos muy objetivos, porque y no se dieron cuenta sino hasta el final. Sabíamos la intención, por eso yo pedí al presidente que lo votemos en bloque, para sabían ver si había... y cayeron en el juego. O sea, la votación, a la final la decisión de la votación lo tiene el presidente. Se lo digo con mucha responsabilidad. Nosotros lo que sustentamos era que las 3 acusaciones, la de Pablo Sánchez y las 2 de Pedro Chávarri, se voten en bloque, para que regrese, si es posible, a la subcomisión de acusaciones constitucionales o se cambie de improcedente a procedente y que en el Pleno se pueda discutir. Entonces entendíamos que se podía lograr ese consenso sabiendo que ya el fujimorismo metió la pata, discúlpame el término, hace 6 meses protegiendo a Inostroza Pariachi. Bueno, pero ese tren ya partió aparentemente, ¿no? Y después lo que hizo el presidente fue hacer votar uno por uno las acusaciones y ahí nos dimos con la sorpresa, una vez más, de que el fujimorismo sigue blindando a personajes cuestionados. Bueno, algo tendrá que decir sobre todo esto el congresista. Yo creo que la opinión pública hoy en día se va dando cuenta que no es así, como lo dice el congresista Arce. En el caso, por ejemplo, de Inostroza, a la luz de los hechos, se va evidenciando que no es precisamente el fujimorismo el que blindó a Inostroza, sino el propio gobierno de turno, empezando por el propio presidente Vizcarra, el primer Villanueva, el propio fiscal Sánchez, quienes debieron tomar las decisiones oportunamente para que se pueda evitar la fuga del país de este ex juez, Inostroza Pariachi,
no lo tomaron, no lo asumieron, y entonces eso mismo desdice este tipo de acusaciones que vierten algunos congresistas, especialmente de Nuevo Perú. Pero yo le debo decir, en términos generales, nosotros en el Parlamento somos una bancada que está de manera decidida luchando contra todos los temas que estén vinculados a la corrupción. Hoy en día, Mario, hoy en día, Verónica, en este momento, hay un tema de escándalo nacional de la participación aparente, todo indica que es así, hay versiones en todo caso de colaboradores eficaces que señalan claramente que el hoy presidente de la República estaría involucrado en ese tema del Club de la Construcción, que habiendo sido ministro de Estado, habría otorgado 4 obras al consorcio Casa, Hidalgo, que han sido aportantes en la campaña de PPK el año 2016. Este es un tema también de escándalo. El tema Chávarri, que tantas veces se ha tratado en el Parlamento y en la opinión pública nacional, ya el hombre está denunciado. El hombre creo que tendrá que afrontar sus denuncias como corresponde. Pero no olvidemos que también de por medio hay este otro tipo de escándalo que no pretenderán tapar, por supuesto, lo que pasó y lo que debe pasar con el ex fiscal de la Nación. Él tendrá que defenderse en su oportunidad. Pero aquí hoy en día yo traigo a la mesa un tema que es de vital importancia para la agenda nacional. Pero, digamos, son dos asuntos distintos. Por un lado, los cargos que le hacen desde Fuerza Popular también al presidente del Consejo de Ministros y a Pablo Sánchez por haber, digamos, haber estado distraídos y permitir que... Tal vez a propósito, no sabemos, ¿no? Eso tiene que investigarse. Esa es la presunción. Pero había una orden de videovigilancia. Por supuesto. Y digamos, ¿qué más le piden? Empecemos de abajo para arriba. ¿Qué más le piden al fiscal Sánchez? ¿Qué tendría que haber hecho él adicionalmente para impedir la fuga no de... solamente el fiscal, ¿no? Sino el no, por eso le digo, vamos ¿no? en o sea, cada una de las autoridades escala, en lo que le corresponde, ¿no? Sí. El propio fiscal ordena el seguimiento, la videovigilancia, sí. Efectivamente tiene que ser informado, por supuesto, en su oportunidad de lo que pueda estar pasando para disponer lo que corresponda para evitar la fuga del país de alguien que ya ha estado siendo investigado. Pero hay un acto específico que ustedes están observando indebido de parte del fiscal que sea el que da, digamos, pie a esta acusación. Eso va a ser materia precisamente de discusión, de investigación, y por eso se ha tomado la decisión el día de ayer en la Comisión Permanente. Y también han argumentado que ha habido ocultamiento de información de parte del Ejecutivo. Sin duda alguna. Y yo creo que ahí se va a tener que formar en algún momento o una comisión investigadora o en su momento también tendrá que convocarse al ministro respectivo, al propio presidente del Consejo de Ministros. Un detalle contundente respecto a la acusación constitucional 262 que estábamos hablando, que es la denuncia del procurador del Estado, Amado Enco, es que en el informe de calificación lo declara procedente. Había suficientes argumentos. Porque uno de los sustentos adicionales que me preguntabas, y ahora revisando la información, es los datos de colaboradores eficaces. Hay información en la Fiscalía codificada de colaboradores eficaces que involucran a Pedro Chávarri. El Congreso no va a entrar al detalle si eso es cierto o no es cierto. Son suficientes indicios para permitir desarrollar una investigación fiscal. Pero fíjate, teniendo toda esta información, Fuerza Popular ni siquiera ha tomado en cuenta ese informe de calificación. Solo ha sido otra vuelta con el sentido de sus votos, la fuerza mayoritaria que tiene, que se ha declarado en archivo una denuncia que nos hubiera permitido desarrollar la investigación a Pedro Chávarri y que él después tendrá la posibilidad de defenderse, pero en el fuero correspondiente, jurisdiccional, que es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Vamos a abordar el otro tema que ha mencionado el congresista del Águila, que es muy importante, que es la presunta relación del Club de la Construcción con la campaña de PPK, se entiende, Peruanos por el Cambio, la información de un testigo en el sentido de que habría existido la reunión para este aporte, que en esa reunión habría estado el actual presidente Vizcarra en su condición de, digamos, integrante del comité que organizaba la campaña de PPK, y luego, meses después, cuando fue ministro de Transportes, ocurrió que desde el Ministerio de Transportes se le concedió 4 contratos a una de las empresas. Este señor parece que es Prialel. Eso es lo que ustedes están argumentando, pero lo que hay es un testimonio, ustedes ya lo dan por válido y... Nosotros lo estoy comentando en este momento porque ya es un tema de noticia nacional. Hay, digamos, investigaciones que se vienen haciendo a nivel de Fiscalía, hay colaboración eficaz en este tema, hay la versión de por lo menos de un colaborador eficaz en el sentido de que efectivamente en la reunión sostenida en Choquehuanca, en la casa del señor Kuczynski, se habrían reunido él, el entonces candidato,
el jefe de campaña, que era el señor Vizcarra, y algún otro personaje más, con un miembro del Club de la Construcción, en donde se habría recibido una colaboración de campaña de $100.000. Esta situación, por supuesto, tiene que ventilarse, tiene que conocerse, porque qué coincidencias, posteriormente, cuando el señor Vizcarra es ministro de Transportes, esta compañía que está vinculada a un inversionista ecuatoriano, ¿no?, hoy en día resulta favorecido con 4 obras por más de 1.200.000 soles aproximadamente, y sin duda alguna esto tiene que conocerse también. Aquí de por medio podrían haber más cosas por descubrir. El Partido Peruano por el Cambio inmediatamente se ha pronunciado, ha deslindado responsabilidades en este sentido. Acabo de escuchar a la señora Mercedes Arauz también, entre comillas, salvar su responsabilidad, pero en ningún momento avala o en todo caso protege al hoy presidente de la República. Esta es una situación delicada que tiene que investigarse y, por supuesto, el Parlamento Nacional no puede ser ajeno a esta situación. Bueno, tiene que investigarse, efectivamente. No creo que nadie se resista a la investigación. Pero eso es lo que pasa en el Congreso de la República. No permiten las investigaciones. Imagínense, acaba de argumentar que hay colaboradores eficaces en este caso. Que se investigue. Pero ¿qué tal aparece ahí en el Congreso el bloqueo justamente de parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o la permanente para no permitir desarrollar esa investigación? Causaría indignación, porque de por medio está la investigación y la lucha contra la corrupción. Caiga quien caiga, sea de derecha, sea de izquierda. Seamos claros y transparentes. Bueno, el presidente ha abordado el tema hoy y ha negado que él haya tenido participación en los asuntos financieros de Peruanos por el Cambio, de la campaña de Peruanos por el Cambio, pero claro, es un testimonio contra otro testimonio y lo que procede es la investigación. Eso corresponde, por supuesto, no podemos negar que durante la campaña del 2016 todavía los peruanos no conocemos toda la verdad, o sea, aquí se va sabiendo de a pocos, efectivamente. Pueden haber otras compañías, y por eso bien vale la investigación oportuna también en el Congreso, otro tipo de compañías vinculadas al mismo Club de la Construcción que habrían aportado fondos al Partido de Peruanos por el Cambio. Esta situación, por supuesto, merece el interés de todos nosotros. Muy bien. Habrá que ver si ustedes piensan que van a hacer una comisión investigadora en el Congreso, cómo piensan llevar adelante, digamos, este prurito investigador que tienen a propósito de este asunto. Mire, todavía no hemos, justamente hoy día hemos tenido acá, no hemos tratado ese tema porque si se quiere no se conocía todavía con mayor detalle esta situación, pero seguramente en los próximos días que volveremos a tener una reunión tomaremos una decisión. ¿Y Nuevo Perú? Que se investigue. Si hay indicios, sabemos que han estado financiando campañas. El fin de semana en un programa dominical inclusive involucraban a la dirigente de PPC que había recibido financiamiento de Odebrecht, por ejemplo. Entonces, si se ha recibido financiamientos irregulares bajo la misma modalidad que recibió Keiko Fujimori, habría que desarrollar las mismas investigaciones y habría que ser tan drásticos en ese nivel. Caiga quien caiga, Verónica, porque esto ya está llegando a un extremo, porque más allá del financiamiento de campañas está después la adjudicación de obras, la sobrevaloración de esas obras en perjuicio del Estado, que al final le cuesta a cada uno de los ciudadanos. E investigar también esa modalidad de transferencias, de aportes a campaña con el modelo chavista, ¿no?, que a más de un partido seguramente en el Perú le ha financiado. Ajá. Muy bien, muchas gracias a nuestros dos invitados. Gracias a ustedes. Antes de irnos a la pausa vamos a